Que el Señor le bendiga, mi querido hermano, querida hermana. Gracias por estar con nosotros, amado amigo. Muchas gracias por el privilegio de su sintonía en esta iglesia por las casas. Sabemos que nos congregamos detrás de esa pantalla, sabemos que estamos unidos en un mismo amor, en un mismo espíritu, en un mismo deseo, que Dios hable a su vida y hable a la nuestra. Dios sabe qué cosas tenemos necesidad y por eso nos da de su bendición, por eso nos quiere escuchar, pero por eso también tiene una palabra que darnos. Y sabe usted que antes de irse el Señor, después de su ministerio terrenal, 3 años y medio, Él dijo: me voy a ir, pero no les voy a dejar solo, voy a mandar con ustedes otro consolador. No que ya no iba a estar Él con nosotros, sino otro que estuviera con nosotros aquí, porque Él iba a la diestra del Padre. Y ese fue el Espíritu Santo. Yo quiero que hablemos a esta hora de por qué necesito el poder del Espíritu Santo. Ese es el tema de lo que quiero que hablemos ahora. ¿Por qué necesito el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Sabe que usted lo necesita? ¿Sabe que yo lo necesito? ¿Pero por qué? Leamos qué dice la palabra de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 8 versículos que dicen de la manera siguiente: en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan les dijo: ciertamente les bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, le dice, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? El Señor le responde y le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Oiga eso: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, les dijo, y hasta lo último de la tierra. Ahí está declarado la necesidad que cada cristiano tenemos de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, y ahí está la respuesta de por qué también nosotros lo necesitamos. ¿Sabe que el Señor murió, estuvo 3 años y medio en la tierra, luego lo crucificaron, murió, al tercer día resucitó, apareció por 40 días, apareciéndoseles a todos ahí, sus amigos y los conocidos, y el día 40 ahí del Monte de los Olivos ascendió a los cielos? Pero luego que hubo resucitado, el Señor se dedicó a presentar una enseñanza concerniente al reino de los cielos, y le dijo a los discípulos en el versículo 3, a quienes también después de haber padecido se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, y oiga de qué les hablaba: acerca del reino de Dios. Ellos no entendieron, los discípulos no entendieron el propósito, y le preguntaron al Señor si era el momento de presentar el reino mesiánico, porque ellos le preguntan en el 6: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Los discípulos no entendieron por qué el Señor les estaba dando una enseñanza acerca del reino de Dios, que era el que se le acercaba. ¿Pero por qué? Porque tenían vendados los ojos. Entonces ellos creían que era el momento de entrar en el gozo del Señor. Y hasta cierto punto era una manera egoísta de pensar, porque ellos decían: vas a restaurar el reino de Israel, o sea, nos vamos a ir ya contigo. Estaban pensando en lo que ellos iban a disfrutar. Pero el Señor no solo piensa en lo que vamos a disfrutar los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, sino está pensando en aquellas personas que todavía no han entregado su corazón al Señor. Así que por eso el Señor les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, les dice, la promesa del Padre, la cual les dice en el versículo 4: oísteis de mí. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo, o sea, el bautismo en el Espíritu Santo.
Y se los explica el 5, porque Juan les dice, ciertamente les bautizó con agua, mas vosotros, les dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, ya, luego va a pasar eso, ¿verdad? Entonces, ¿con qué objetivo quería el Señor que recibieran el bautismo en el Espíritu Santo? Para empoderarlos. Porque les dice el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ahí el Señor les dice para qué quería que recibieran el Espíritu Santo, por qué necesitarían el poder del Espíritu Santo. Hablemos de 3 cosas a esta hora. Número 1, ¿por qué necesitamos el bautismo en el poder del Espíritu Santo? Primero, porque es el Espíritu Santo quien da la ayuda y la habilidad para compartir el evangelio a otras personas. Yo no estoy parada aquí por mi capacidad, por mi habilidad, por tener estudio. Yo estoy aquí por la misericordia del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Entonces el Señor ya les había dado una orden a ellos. Si usted recuerda Mateo 28, versículo 19 al 20, les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Entonces el Señor tenía una misión que los había mandado. Esa misión era grande. Ellos necesitaban ser respaldados por el Señor para cumplir una misión grande. Imagínense, ahí en Jerusalén estaban y de ahí tenían que partir a todo el mundo. No estaba fácil la tarea, pero mis amados hermanos, la misión era grande, pero necesitaba ser respaldada con la señal del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no solo les iba a dar poder, como dice el versículo 8, para ser testigos en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren las misiones que siempre han estado en el corazón del Señor. Y no solo eso, sino que les había dicho en el 28:20, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El bautismo en el Espíritu Santo no solo va a respaldarnos en la misión de predicar la palabra, sino con señales y prodigios, como lo hizo con los apóstoles. Ellos oraban por los enfermos, ¿y qué pasaba? Los enfermos sanaban. Hermano, hermana, ore, platique con Dios, como dijimos en la reunión anterior, manténgase en comunicación con Él, y entonces usted va a recibir poder del Espíritu Santo. Pide el bautismo en el Espíritu Santo y usted va a poder orar por los enfermos y ellos van a sanar, porque los señales y los prodigios, los milagros siguen la palabra del Señor. Son como las campanadas que llaman a los fieles a congregarse. Entonces eso iba a hacer que el bautismo en el Espíritu Santo, que les iba a dar poder para predicar con señales y prodigios, pero también con autoridad que viene solamente de lo alto. Ellos no tenían preparación alguna. Acuérdense que algunos eran pescadores. Ellos no tenían preparación alguna como personas educadas académicamente. ¿Con qué autoridad? ¿Cómo iban a hacerlo? Acuérdense que en la época del Señor Jesús no todos tenían la oportunidad de estudiar. Solo estudiaban los hijos de los nobles, los pudientes, los que tenían capacidad económica. Ellos no habían podido estudiar, pero el Señor Jesús les había dado una capacitación intensiva por 3 años y medio, andando con Él, viviendo con Él, durmiendo con Él, comiendo con Él. Mire, tremendo. Vieron cuando resucitó muertos, cuando sanó enfermos. Ellos habían visto todo eso, pero ahora que Él se iba, quedaba la pregunta: ¿qué vamos a hacer? Pero les dice: van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Por qué necesito el poder del Espíritu Santo? Porque Él es el que me va a ayudar y me va a dar la habilidad para compartir el evangelio y cumplir la misión que el Señor me ha mandado, y no lo voy a hacer en mi fuerza, sino con la autoridad de lo alto. No importa que yo no tenga una buena educación. Si yo tengo el Espíritu Santo, tengo la capacidad para ir y predicar el evangelio a cualquier parte del mundo. Conozco personas que no tienen mucha preparación académica, pero mire, están en otros países predicando, hablando otros idiomas, que yo los admiro como han hecho, pero no lo han hecho en sus fuerzas, sino en la capacidad del poder del Espíritu Santo de Dios. Segundo, ¿por qué necesito el poder del Espíritu Santo sobre mi vida? Porque así se los había prometido el Señor. El Señor les dijo en Mateo 28: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo. El Señor prometió acompañarles. El Señor prometió no dejarles solos. ¿Sabe, hermano y hermana, que Dios nunca nos ha dejado solos? Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pregunto yo, ¿se acabó el mundo? Claro que no. Y si no se ha acabado, todavía el Señor está conmigo, porque Él es fiel a sus promesas. Entonces, así lo había prometido el Señor, y por eso yo lo necesito, pero no que esté conmigo a la par, sino que Él dice: estará con vosotros, pero también en vosotros, dentro de ti. Mire, eso no era una experiencia automática de ¡tarán! Y ahí viene el Espíritu Santo, sino que hay que recibirlo, y para recibir algo hay que pedirlo. Y si yo voy a pedir algo es porque creo que me lo van a dar. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido el bautismo en el Espíritu Santo y aún no lo tenemos? Yo le pregunto a usted. Bueno, gracias al Señor, a mí ya me bautizó. Pero no es que ya me bautizó y me voy a olvidar de Él, no. Todos los días yo necesito más de esa gracia y de esa presencia. Mire, es un pozo profundo, es algo que fluye y salta para vida eterna, como lo dijo el Señor. Es una experiencia que no es automática, no que aquí me voy a quedar, ay, que si quiere el Espíritu Santo. No, Él les dice: quédense en Jerusalén. El versículo 4 de Hechos 1 les dice, no les dice, sino les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, les dice, la cual oíste de mí. Si usted se va a Lucas 24:49, eso fue lo que el Señor les dijo: no se vayan a ir, esperen que yo los bautice. ¿Por qué? Porque Él ha prometido eso, porque sabe el Señor cuánto necesitamos ese bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, así como estaba con ellos, a la par de ellos, cuando Él estaba aquí en la tierra, Él quiere ahora estar dentro de sus discípulos. Entonces el Señor quiere que no solo tengamos la experiencia de tener a la par la presencia del Espíritu Santo, hermano, hermana, nos da el privilegio de tenerlo morando en nuestro corazón. De ahí la importancia que busquemos cada día vivir en santidad delante del Señor. Porque piense usted, dice la Biblia que nuestro corazón y nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Si yo le dijera: hermana, prepárese, hermano, prepárese, que lo va a llegar a visitar el Señor Jesús en persona, ¿cuántos le daríamos vuelta a la casa? Y entonces sí haríamos limpieza, entonces sí arreglaríamos la sala, entonces sí tendríamos que preparado algo de comer. Sabe que el Espíritu Santo no quiere llegar a tu casa, quiere morar en tu vida. Ahora, ¿cómo está ese corazón? ¿Está arreglado, está ordenado, está limpio? ¿Hay pecado? Porque si hay pecado no puede morar ahí. Entonces yo necesito el Espíritu Santo. ¿Por qué necesito ese poder? Porque Dios me lo prometió, y lo que Jesús promete lo cumple. Y Él no quiere no solo morar, sino sobreabundar en ellos. Dice que estaban celebrando la fiesta, una fiesta en la época del Señor Jesucristo, en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, y dice que estando en pie en el último y gran día de la fiesta, dice que tomó un vaso con agua y alzó la voz y dijo: si alguno, dice, tiene sed, dijo Jesús, venga a mí y beba, dice. El que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y comenzó a derramar, porque era una tradición que en uno de los días, el último día de la fiesta de los panes sin levadura, se derramara agua sobre una peña, en señal de la agua que brotó de la peña de Oreb allá en el desierto. Y dice de que comenzó a derramar agua, y le dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Y explica Juan: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Porque aún no había venido, porque como Jesús no se había ido, no había venido. Lea Juan 7 del 37 al 39, ahí está escrito. Entonces, hermanos, así se había prometido, y por eso yo necesito el poder del Espíritu Santo. Pero ¿por qué también lo necesito? La tercera cosa, ya le dije la primera, porque Él es el que da la ayuda y la habilidad para compartir el Evangelio. Segundo, porque así había prometido el Señor, y lo que Él promete lo cumple. Y tercero, porque es el único que nos capacita
y nos mantiene como cristianos. ¿Verdad que es difícil, hermanos, en nuestra propia fuerza? Quizás diría yo imposible que podamos mantenernos fieles al Señor. Usted, pastora, hermana Caro, usted, sí, yo soy carne y hueso como tú. Yo tengo mis debilidades. Los pensamientos no crean que no se me atraviesan, pero solo el poder del Espíritu Santo es el que me ayuda a vivir un día a la vez, que es la clave, como ya se lo digo en otras ocasiones, es la clave que el Señor me ha dado. Mire, ¿por qué nos capacita Él y nos mantiene cristianos? Porque si no, no pudiéramos, hermanos. ¿Y cómo lo hace? Dice San Juan 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará hacia toda la verdad. ¿Sabe que Él es el que nos guía hacia la verdad y la justicia? San Juan 16, 8 dice que Él va a venir también a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero también a nosotros, los que ya somos cristianos, nos va a venir a guiar hacia toda la verdad. Si usted tiene miedo y dice, yo ya no sé cuál religión es la verdadera, no hable de religión. Lea la Biblia, doble sus rodillas, platique con Dios, que la verdadera comunión con Dios se basa en hablar con Él y Él con nosotros. Yo no le estoy hablando de religión. Yo no le estoy hablando, mira, hay gente religiosa. En uno y otro lado hay gente religiosa que va a la iglesia así como entra, sale. Va a la iglesia para que lo miren ir, pero no hay cambios en su vida. Eso no es cristianismo. Cristianismo se basa en una relación estrecha con el Señor Jesucristo, habiendo aceptado el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso nosotros ya no usamos un crucifijo, porque mi Cristo no está muerto, Él está vivo. Yo lo siento dentro de mi ser porque mora dentro de mí, así lo prometió, y anda también conmigo, y Él me guía hacia toda la verdad y justicia. ¿Por qué lo necesito? Porque me mantiene cristiano. ¿Cómo? Dice que Él me convence de pecado, de justicia y de juicio. En Juan 16, 8 es el único que puede hacerlo. Pero también sabe que Él me mantiene así, y cuando me llama a servir, me da las herramientas necesarias para que yo sirva. Él me ayuda a desarrollar talentos y privilegios, como dice 1 Corintios capítulo 12, que dice que es un solo espíritu, hay muchos dones, pero el espíritu es el mismo y Él reparte a cada uno conforme Él quiere. Me da dones. ¿Qué son dones? Regalos de Dios, favores inmerecidos. Yo no merecía, pero mire, hermano, si yo le comentara, bueno, le voy a testificar, cuando pequeña, cuando corta de edad, yo era la mujer más tímida para hablar. Yo me acuerdo que estaba en cuarto grado y me llevaron a una radio que había aquí en Santa Ana, ya no sé si existe, Radio Tecana, y me llevaron allí para que yo dirigiera la oración a la bandera en el mes cívico. Mire, yo temblaba, yo sudaba, a mí se me cortaba la voz, pero aún así lo hice. Cuando el Señor me llamó a predicar, mire, yo toda la vida, gracias a Dios que hay púlpitos, porque por eso no se nos miran cómo nos tiemblan las piernas. Hay temor, hay temblor, pero no lo hacemos ya en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Señor. Allá sin el Espíritu Santo temblé, allá sin el Espíritu Santo se me cortó la voz, allá casi lloré. Aquí ya no lo hago. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que me capacita para desarrollar talentos, para poder desarrollar los privilegios que Él mismo me ha dado y para desarrollar en mí el fruto del Espíritu, como dice Gálatas capítulo 5 versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza y fe, y contra tales cosas, dice, no hay ley. Por eso necesito yo el bautismo y el poder del Espíritu Santo. Así que, mi amado hermano, hazte la pregunta: ¿tienes tú ese poder? Ay, es que fíjese que yo no tienes excusa. ¿Qué necesitas? Primero, necesitarlo, sentir la necesidad de tenerlo. Segundo, pedirlo. Y tercero, recibirlo. Ya no tienes que hacer más nada,
porque ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y para ti, mi amigo, lo primero que tienes que hacer es aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y te digo, fue por amor a ti, fue por amor a mí. Él no fue crucificado por malhechor. Él ahí en la cruz estaba abriendo la puerta del cielo para que tú y yo entráramos, y la única manera de hacerlo es a través de una oración. Así que, mis amados amigos, les dejo esta oración al final para que usted la repita. Y si necesitas ayuda, nos escribas, nos llames para poderte ayudar a caminar en esta vida cristiana. Y a ti, hermano, busca la unción del Espíritu Santo. Dígale: Espíritu Santo, te necesito urgentemente en mi corazón. Que el Señor los bendiga grande y poderosamente. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo: Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77 48 41 37 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios de aquí en adelante. Eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.